bien, hermanos, en esta tarde porque aún no anochece con este cambio de horario, anochece muy tarde. Vamos a iniciar nuestro estudio de hoy, hermanos. Hemos estudiado en las últimas 2 semanas el plan escrito de nuestro Dios que está en la Biblia. Y hoy en particular, hermanos, quisiera abordar el tema de cómo estudiar la Biblia, pero intentando contestar un poco la pregunta que nos hacía nuestro hermano Moisés hace 3 semanas y que nos preguntó nuestra hermana Vero acerca de cómo podemos escuchar la voz de Dios, cómo podemos oír cuando Dios habla a nuestros corazones. Entonces vamos a iniciar, hermanos, con este tema, el plan escrito de Dios, cómo estudiar la Biblia. Al preparar este tema, hermanos, a veces es un poco difícil como aterrizar todo el cúmulo de ideas que hay cuando uno está preparando algún estudio. Literalmente a veces pueden ser muchas horas en las que uno está buscando cómo armar el tema, y al final, pues mucho de lo que se hizo se queda a un lado porque encontramos alguna manera un poco más sencilla y clara de explicarlo. Desde luego que corremos un poquito el riesgo de que alguien podría decir, ay, estuvo muy sencillo el estudio, pero yo preferiría que quede bien claro, hermanos, y desde luego que hablaremos acerca de algunas cosas profundas, pero mi interés es que sea clara la enseñanza para todos nosotros. Así que cuando nos preguntamos, ¿cómo podemos estudiar la Biblia? ¿Cómo estudiar la Biblia? Yo diría, en primer lugar, hermanos, con la mejor actitud. Con la mejor actitud. Nos dice segunda de Pedro, capítulo 1, 19 al 21. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que cuando nosotros hablamos, hermanos, acerca de la mejor actitud que debemos tener al estudiar la Biblia, nos referimos a una actitud de reconocimiento y de fe, entendiendo esto, que Dios nos ha hablado de muchas maneras, y este pasaje en particular de Pedro nos habla acerca de que Dios nos habló a través de su Hijo Jesucristo, y que los apóstoles vieron al Señor Jesús, vieron su gloria y escucharon la voz del Padre que decía, Él es mi Hijo amado, escúchenlo a Él. Y el apóstol Pablo dice, pero tenemos esta palabra profética que es muy segura y se refiere a la Biblia. A la Biblia. La palabra profética más segura es la Biblia, la palabra de Dios. Y es segura porque fue inspirada por el Espíritu Santo a los hombres que caminaron cerca del Señor. Ahora, en este pasaje, hermanos, se nos dice que las Sagradas Escrituras, la Biblia, esta profecía, es como una antorcha que ilumina en medio de la oscuridad. Y seguramente que más de uno de los que estamos aquí, en algún momento hemos sentido que en nuestra vida no hay tanta claridad, no sabemos hacia dónde va el futuro, no sabemos qué decisión tomar respecto a alguna cosa u otra, y a veces nos sentimos un poco confundidos, pero la palabra de Dios nos refuerza algo que ya habíamos aprendido desde niños. Nos dice que la palabra de Dios es una antorcha que ilumina en medio de la oscuridad. Y desde niños, algunos de ustedes aprendieron un versículo que nos habla exactamente de lo mismo con otras palabras. ¿Alguien lo recuerda? ¿Él cita? Lámpara es a mis pies, lumbrera a tu camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119, 105, según recuerdo. Muy bien, hermanos. Así que nosotros tenemos que acercarnos con el reconocimiento
y con la fe de que lo que nosotros vamos a leer es la palabra de Dios, que fue inspirada por el Señor y enviada a sus apóstoles, a sus profetas, para enseñarnos el camino. Una segunda cosa que nosotros podemos tener con esta actitud, hermanos, es tener una actitud de sencillez y de humildad. Sencillez y humildad. Nos dice el Salmo 119, versículo 67. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Y cuando nosotros leemos, hermanos, en la Escritura, ¿qué es lo que Dios piensa acerca de las personas que son orgullosas y soberbias? El Señor nos dice que Él mira de lejos a aquel de ojos altivos y de corazón orgulloso. Dios mira de lejos a las personas altivas, pero se inclina y atiende a aquellos que con humildad vienen a buscarlo. Yo recuerdo alguna ocasión haber platicado con un hombre que era una persona muy estudiada, tenía su licenciatura, 2 maestrías, un doctorado, había tenido un trabajo muy importante y un día se quedó sin el trabajo y no lo contrataban en ninguna parte. Y me decía estas palabras: yo pensaba que nadie me merecía, por el orgullo que había en su corazón. El versículo que estamos leyendo, hermanos, nos dice que antes de que fuéramos humillados, descarriados andábamos. A veces el Señor, hermanos, tiene que, como un buen padre, darnos algo, hermano, para que nosotros entendamos que fuera de Él, nuestra vida es como estar descarriados, es como ser ovejas perdidas sin un pastor. Así que cuando nos acercamos al Señor, tenemos que venir con una actitud de sencillez y humildad. También la palabra del Señor nos dice que nosotros tenemos que ir al Señor con diligencia. ¿Qué significa esto de con diligencia? Constante. Si yo les pido, hermanos, que piensen en esas películas del oeste, que era una diligencia. Era una carreta era una carreta que llevaba gente, Rubencito. Ok, ¿y cómo iba? Pues era veloz, iba. Sí, sobre todo aquellas que llevaban los correos. Exacto. Iban muy rápido, iban veloz, iban constantes. Cuando la palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos que meditar en ella con diligencia, quiere decir que no puede haber otra cosa que sea más importante que la palabra de Dios. Con la mejor actitud, con la mayor diligencia, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Casi siempre le prestamos mucha atención a la primera parte. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Pero yo creo que nunca he escuchado a alguien que predique acerca de la segunda parte. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Quiere decir que cuando nosotros estudiamos la Escritura, la escudriñamos con diligencia, nos estamos perdiendo de la vida que Dios puede darnos a través de nuestro Señor Jesucristo. No me estoy refiriendo en este momento solamente a la vida eterna, que es lo más importante. Me estoy refiriendo a esa sensación de vivir, de plenitud, de alegría, de paz que tenemos cuando nosotros estamos buscando a Dios con diligencia. Así que si vamos a tener una buena actitud, tenemos que hacerlo, ¿sí? Con humildad, sí, con reconocimiento, sí, con fe, sí, con esta diligencia. Pero también la palabra del Señor nos habla acerca de una actitud más que deberíamos tener en nuestros corazones. Y esta es, hermanos, bueno, no sé si exactamente haya un versículo que lo diga con estas palabras, pero yo he descubierto que para mí me ha funcionado. Cuando estudio la palabra del Señor, lo hago con curiosidad por descubrir. Lo hago con curiosidad por descubrir. ¿Por qué pongo esto, hermanos, como una de los subtemas o de las partes que integran esta mejor actitud?
Porque estoy convencido, hermanos, que ninguna persona cambia a menos que quiera cambiar. Ninguna persona aprende algo a menos que sienta curiosidad por eso, le interese y quiera estudiar. Así que cuando yo estudio la palabra del Señor, hermanos, también lo hago con curiosidad, tratando de descubrir algunas cosas que no he visto en otro tiempo. Dios nos ha permitido leer la Escritura y pasajes muchas veces, pero a veces me gusta leerlo en diferentes versiones, porque entonces algo que no había visto lo puedo descubrir ahora. Cuando hablo acerca de curiosidad, hermanos, pienso en este Salmo 119, versículo 97 y 98. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. 98. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Todo el día es ella mi meditación y me has hecho más sabio que mis enemigos. El mismo pasaje del Salmo 119 dice, Señor, me has hecho más sabio que mis enemigos porque he entendido tu palabra. He entendido más que mis maestros porque me he adentrado en tus mandamientos. He llegado a ser más sabio que otras personas porque mi delicia ha estado justamente en buscar tu palabra. Cuando nosotros amamos la palabra de Dios y nos metemos en ella para descubrir las delicias que hay, Dios, hermanos, empieza a llenar nuestra vida con pensamientos que sabemos que no vienen de nosotros. Eso viene como una conexión que Dios nos está dando a través de su Espíritu Santo. Él produce eso. Más sabiduría que la que tienen nuestros enemigos, más conocimiento que el que tienen nuestros maestros y los que nos enseñaron, más entendimiento que la mayoría de las personas. Por eso es que lo debemos hacer, debemos buscar al Señor con esta diligencia, pero con este interés de conocer qué es lo que Dios piensa. Ahora, vamos a la siguiente diapositiva. Cuando pienso, hermanos, en esto de la curiosidad, yo me pregunto continuamente, ¿qué dice la Biblia acerca de esto? He descubierto, hermanos, que entre más profundas sean las preguntas, más profundo es el conocimiento que ustedes tienen. Lo vuelvo a repetir, quizá alguien lo quiere anotar porque me parece valioso. Entre más profundas sean las preguntas que ustedes se hacen, más profundo también es el conocimiento que van a obtener. Si las preguntas son superficiales, un sí o un no, se van a quedar ahí. Pero cuando se meten a indagar cosas que parecen contradictorias y ustedes profundizan, se van a dar cuenta de que Dios tiene muchas cosas que enseñarnos. Por ejemplo, yo me pregunto, ¿qué dice la Biblia sobre esto? Sobre los problemas de la vida. ¿Habrá problemas en la vida, hermanos? Bueno, veo a algunos de ustedes inexpresivos, otros un poco expresivos, y tal vez los que son así como un poco expresivos, tal vez lo dicen, no, yo no tengo problemas. Hoy en la mañana dediqué un buen rato a reflexionar sobre esto. ¿Cuáles han sido mis mayores desafíos, mis mayores problemas, aquellas cosas que me han causado mucho estrés en la vida? Y saben, no encontré nada sino hasta después de los 20 años. Todo fue muy tranquilo. Pero cuando uno adquiere compromisos, entonces empiezan los problemas. Y entre más autoridad tienen y más compromisos tienen, también aumentan los problemas y la necesidad de Dios. Así que yo me pregunto, ¿qué dice la Biblia con respecto a este problema que estoy atravesando en este momento? Y encuentro que Dios tiene mucho que decirme acerca de los problemas del trabajo, del dinero, de la salud, de cómo tener amor, de cómo conservar a los amigos, del descanso, de la alegría día a día. Dios tiene mucho que decirnos acerca de la vida. Nos habla también acerca de la felicidad en el matrimonio. ¿Cómo es posible que algunos matrimonios puedan durar 30, 40 años y otros se divorcien o tengan problemas desde los primeros meses? ¿Qué es lo que hace que un matrimonio sea exitoso y otro no lo sea?
¿Qué dice la Biblia acerca de cómo solucionar los problemas en el hogar? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice el Señor acerca del enojo? ¿Por qué viene el enojo en nuestras vidas? El enojo, hermanos, generalmente viene porque alguien ha roto las reglas que nosotros tenemos en nuestra mente, en nuestra cabeza. Nosotros elaboramos una serie de reglas que a veces no las comunicamos, pero que esas reglas nos hacen, nos marcan el camino y hacen que nosotros tengamos expectativas de cómo debe ser la gente de acuerdo a las reglas que nosotros tenemos. Pero a veces la gente no tiene conocimiento de esas reglas y se empiezan a suscitar muchos problemas dentro del trabajo, dentro de los hogares, justo porque no hay ese conocimiento. ¿Qué dice la Biblia acerca de cómo solucionar problemas en el hogar? ¿Qué dice la Biblia acerca del perdón? Se habla mucho acerca de perdonar a nuestro prójimo, a nuestro semejante, para que nosotros alcancemos perdón. Pero ¿qué dice la Biblia acerca de perdonarnos a nosotros mismos de nuestros errores para quitar esa carga que a veces es una carga pesada la que llevamos en nuestros hombros? ¿Qué dice la Biblia acerca de eso? ¿Qué dice la Biblia acerca de las personas? ¿Por qué unas personas prosperan más y otras personas no prosperan tanto? ¿Por qué los judíos pueden ser, en términos generales, personas tan notables en su comunidad y en el mundo, tan inteligentes, tan prósperas económicamente? Ellos tienen el Antiguo Testamento que nosotros tenemos y sin embargo a veces parece que hay un mundo de diferencia entre lo que ellos han conocido de la Biblia y lo que nosotros tenemos conocimiento. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué saben ellos que nosotros no sabemos? ¿Qué saben ellos del valor de los diezmos, de ser fiel con el Señor? ¿Qué saben ellos que nosotros no sabemos, hermanos, acerca de la frugalidad, de vivir durante algunos años con estrechez, siendo ahorrativo, guardando, conservando para que los negocios prosperen? ¿Qué saben ellos que no sabemos nosotros acerca de las buenas relaciones que debe haber entre las personas? Me queda claro, hermanos, que ellos saben muchas más cosas que nosotros, no porque sean más inteligentes, sino porque desde niños se les enseñó la Biblia. Ese Antiguo Testamento que nosotros tenemos, ellos lo repiten desde niños. Y a veces, hermanos, a nosotros nos hace falta ese conocimiento práctico. ¿Qué dice la Biblia acerca del establecimiento de límites en las relaciones humanas? ¿Qué tanto podemos tolerarle a un niño por amor y qué tanto no podemos tolerarle bajo ningún concepto? ¿Qué tanto estamos dispuestos a que en las relaciones de trabajo, en las relaciones matrimoniales, entre los amigos, estemos dispuestos a aceptar la violencia? ¿Hasta qué punto? ¿Qué nos dice la Biblia acerca del establecimiento de los límites? Yo le pregunto con curiosidad al Señor sobre estos temas y me doy cuenta de que el Señor tiene muchísimo que enseñarnos si solamente estamos un poquito abiertos para escuchar su voz. Pero también, hermanos, hay una segunda cosa. Si hablamos primero de que al estudiar la Biblia lo hagamos con la mejor de las actitudes, hermanos, con una buena actitud, yo diría que en segundo lugar, hermanos, si vamos a estudiar la Biblia, lo tenemos que hacer con inteligencia. ¿A qué me refiero con esto? La Biblia, hermanos, está dirigida hacia el corazón del hombre, pero también hacia la mente. Cuando les digo que tenemos que estudiarla, hermanos, con esta disposición del corazón de buscar al Señor, pero también con nuestra mente, es para que podamos contrastar lo que otra gente ha tratado de sacar de la Biblia para enseñar una religión o una doctrina que está totalmente fuera de lo que Dios piensa. Dios, hermanos, cuando nos llama a su camino, no nos dice, pero deja atrás tu inteligencia y cree ciegamente todo. No, Dios no nos dice eso. De hecho, hermanos, una de las razones porque la comunidad judía y las naciones que nacieron dentro de la cuna protestante, es decir, los países europeos, Estados Unidos, Canadá, que nacieron con este pensamiento de la fe cristiana, son naciones que han prosperado muchísimo, porque han utilizado su razón y dicen, Dios está a favor de bendecir lo que yo pienso, Él va a bendecir las cosas que yo estoy haciendo.
Así que la Biblia, hermanos, está dirigida hacia el corazón, pero también, hermanos, está dirigida hacia nuestra mente. Ahora, cuando nosotros hablamos de esto, hay varias cosas que me gustaría hablar. Si quieres dejar así tantito, Betsy, así como está, porque me voy a ir deteniendo en cada una de estas cosas. Cuando hablo de la inteligencia, hermanos, tenemos que conocer el contexto del pasaje. Si nosotros vamos a buscar que Dios nos hable, hermanos, tenemos que profundizar un poco y saber de qué nos está hablando. Por ejemplo, si ustedes leen el libro de Hebreos y encuentran la expresión de que de que la carne de Cristo fue rasgada, y hace esa referencia de que su carne fue rasgada por nuestros pecados, hace una referencia justamente a lo que era la división entre el tabernáculo, entre el lugar santo y el lugar santísimo del tabernáculo. Pero nosotros, para entender este pasaje y otros pasajes de la Escritura, necesitaríamos conocer un poquito de historia. Y esto ustedes lo saben bien. Yo sé que todos los que están aquí saben que el tabernáculo estaba dividido en dos partes, una grande llamado el lugar santo y una parte llamada el lugar santísimo, en el que solamente entraba el sacerdote una vez al año y entraba atado de una cuerda y con unas campanillas, y mientras rociaba la sangre era como la sangre que se derramaba para pedir el perdón de los pecados, él tenía que estar derramando la sangre, y si en algún momento se paraban las campanillas es porque Dios no lo había aceptado, y la cuerda con la que había entrado al lugar santísimo era ocupada para sacarla fuera y poder enterrar al sumo sacerdote que no había sido hallado digno delante de Dios. La Biblia nos dice que cuando el Señor Jesucristo murió, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo, para permitirnos la entrada del lugar santo al lugar santísimo, a la misma presencia de Dios. Bueno, estos pasajes como el de Hebreos o como el de Hebreos 11, en donde nos habla acerca de los héroes de la fe, nosotros no lo vamos a entender si no hemos estudiado un poquito el contexto de lo que están hablando los escritores. Y para eso nos ayudan, pongo del lado derecho, los diccionarios bíblicos, las Biblias de estudio, las predicaciones, que nos van esclareciendo algunos pasajes que pueden ser un poco oscuros. Pero luego, hermanos, también cuando habla acerca de la inteligencia, cuando estudiamos la palabra de Dios, nos conviene, hermanos, saber un poco de historia de lo que ocurrió en el pasado. Por ejemplo, cuando se habla acerca del conflicto árabe-israelí, que gracias a Dios ahorita está más o menos tranquilo, pero hubo años en los cuales había bombazos, había asesinatos en las calles y todo, por el conflicto que había entre los árabes y los judíos. Yo sé que algunos de ustedes que asistieron a la escuela dominical saben perfectamente en dónde empezó ese conflicto. ¿Alguien nos quiere comentar? Con Abraham, Rubén. Él al tener el hijo con su sierva, a Ismael, de él provienen los árabes, y así el hijo de la promesa, que era se me fue el nombre, Isaac, de él provienen los judíos, entonces desde ahí viene el problema. Así es, pero ese problema se ha extendido y ahora ha abarcado dentro de esos, de ese pueblo, de esos árabes que no son judíos, a la religión musulmana. Y por ejemplo, cuando se habla en la profecía bíblica acerca de la venida del Señor Jesús, algunos teólogos han interpretado que cuando venga el Señor, el templo donde está construido ahora la mezquita de la piedra o de la gran roca, es el lugar donde debe levantarse el templo de Jerusalén. Y alguien podría decir, pero ¿cuál es el problema? El problema es que en ese lugar donde se fue levantada esa mezquita, fue el lugar donde sacrificó o donde iba a sacrificar justamente Abraham al hijo de la promesa, a Isaac, sobre una gran roca en el monte Moriah.
Y para los musulmanes que tienen a Abraham como un patriarca, dicen, no, nosotros no cedemos este espacio. Esta mezquita es nuestra y no la cedemos. Y ha habido conflictos justamente por eso. Entonces, nos ayuda cuando estudiamos la Biblia conocer un poco de la historia y de la geografía de dónde se llevaron a cabo los eventos y por qué tienen relevancia en algunos otros pasajes de la Escritura o en nuestro tiempo. También cuando estudiamos la Biblia, es un asunto interesante saber quiénes son las personas, cómo eran las personas, qué creían las personas a las que hace referencia de la Biblia. Por ejemplo, si yo les digo, ¿quién era Zaqueo? Aquel hombre al cual el Señor Jesucristo le habló. Y sí, Israel lo dice perfectamente, sí, era un chaparrito que vivía en Jericó. Pero ¿a qué se dedicaba? ¿Por qué razón la gente no lo quería? ¿Por qué él tuvo que subirse a aquel sicómoro y estar apartado? Cuando nosotros conocemos un poquito de la historia de los personajes, entendemos por qué razón el Señor les habló de tal o de cual manera. También nosotros debemos entender el contexto cultural que se daba cuando se estaban llevando a cabo los eventos. Por ejemplo, cuando hablamos de este contexto cultural, hermanos, podemos pensar, por ejemplo, en por qué razón la Biblia fue escrita, el Nuevo Testamento fue escrito en griego. ¿Por qué no en hebreo, dado que eran judíos? Y bueno, nosotros entendemos que el propósito de Roma conquistó a los griegos y todas las cosas que traían de cultura, los griegos la adoptaron los romanos, entre ellos el idioma, e hicieron que el idioma griego fuera el idioma universal de su tiempo, como lo es ahora para nosotros el inglés. Quizá no lo hablemos, pero a cualquier parte del mundo donde ustedes vayan, encontrarán personas que hablan inglés. Así, en ese tiempo, era justamente el idioma que se hablaba. Eso es parte del contexto cultural. Y luego tenemos que entender el contexto del versículo. Por ejemplo, recuerdo que hace muchos años, cuando alguna ocasión llegó a mí un cuadernillo de Rius, que era un caricaturista de los años 70, yo recuerdo que era un folleto que atacaba la fe cristiana, porque Ríos era ateo. Entonces, en una de las páginas decía, si hasta en la misma Biblia dice que no hay Dios. Y le pone ahí el versículo donde dice que no hay Dios. Y si uno no ve el contexto, podría decir, ay, ¿a poco en la Biblia dice que no hay Dios? Sí, pero el versículo dice el necio en su corazón, no hay Dios. Ah, espérame. Ok, entonces dicen los necios que no hay Dios, pero no quiere decir que no haya Dios. Dicen las personas, dicen los tontos, los ignorantes que no hay Dios. Un texto sacado de contexto es un pretexto para decir cosas tontas. Pareció como trabalenguas, ¿verdad? Un texto sacado de contexto es un pretexto para decir cosas tontas. Así que nosotros tenemos que estudiar la palabra de Dios con inteligencia. Siguiente, Betsy. Gracias. Pero aquí entro a lo que me parece la parte más importante de lo que nosotros estudiamos en esta noche. Hemos hablado acerca de estudiar la Biblia con la mejor de las actitudes. Hemos hablado de estudiar con inteligencia, pero también, hermanos, con hambre espiritual, reconociendo mi necesidad de Dios. Dice el Salmo 119, versículos 23 y 24. Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Este es solo uno de los versículos en donde se habla de un problema. En este caso, el salmista está diciendo, hay gente que se ha reunido para hablar en contra de mí y no sé lo que debo hacer. ¿Han tenido algún compañero en la escuela que les hizo bullying?
algún compañero en el trabajo que les puso el pie, que habló mal de ustedes. Yo recuerdo que en mi primer trabajo estaba yo en una bodega donde había una pequeña constructora que hacía prefabricados, y yo recuerdo que pues, siendo un muchacho, tenía 19 años, llegué a mi primer trabajo, uno de los trabajadores llegó, me pidió una esmeriladora grande, que debe costar como unos 4,000, 5,000 pesos ahorita, su precio actual. Me la pidió, pero yo estaba ocupado haciendo unos reportes para el ingeniero y le dije, no, no te puedo hacer el vale, pero ahorita vienes a firmarlo, ¿no? Sí, claro. Pasó el día, todo el día, ¿y qué creen? No regresó. Y en la tarde, cuando yo le dije, oye, no me regresaste la esmeriladora. ¿Cuál? La que te presté en la mañana. No me la trajiste. No me la, tú no me la diste, me dijo. Digo, no me digas eso. Yo te dije que te la podía llevar, pero que me firmaras. Yo confío en ti. Y en ese momento, cuando sentí que el sueldo de un mes se iba a ir por un error, lo único que hice fue decirle, Señor, ayúdame, ayúdame. Y hablé con él otra vez y le dije, sabes, yo confío en ti. Si tú quieres quedarte con eso, robarlo y que yo lo pague, es tu decisión. Pero me das a entender que no eres una persona confiable. ¿O sí? Ay, Arqui, me dijo. Yo estaba apenas estudiando la carrera. Ay, Arqui, eso te enseñará a no ser tan confiado. Ya fue por ella y me la entregó. Pero este versículo nos habla acerca de diferentes situaciones en las que vivimos en la vida, en que la gente nos aflige por un problema u otro, pero nosotros podemos encontrar no solo el consuelo, sino la sabiduría de Dios en aquella situación que nosotros estamos viviendo. Así que nosotros podemos decir como el salmista, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. ¿Qué más, hermanos? Completa el versículo. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Amén. Salmo 42. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. También, hermanos, cuando nosotros estudiamos la palabra del Señor con esta hambre espiritual, yo pienso, hermanos, que debemos querer escuchar su voz. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Creo que todos recordamos ese pasaje cuando, estando dormido el jovencito Samuel, Dios habló y él pensó que era Elí, el sacerdote, quien lo estaba llamando. Se paró rápidamente, con diligencia fue a buscarlo y le dijo, dime, Elí, ¿qué quieres? No, yo no te llamé, Samuel. Regresa a dormir. Regresa a dormir y escucha otra vez, Samuel, Samuel. Y él se para diligentemente y va a ver a Elí. Elí, ¿qué necesitas? No, yo no te he llamado. Yo escuché tu voz. No, yo no te he llamado. Y entonces el Espíritu de Dios le hace saber a Elí que tiene algo que decirle el Señor a Samuel y le dice, la próxima vez que escuches estas palabras, dile, Señor, habla, que yo quiero escucharte. Y entonces es el versículo que acabamos de leer. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Yo creo en mi corazón, hermanos, y lo digo con toda honestidad, con toda sinceridad, yo creo que Dios nos habla. Dios nos habla. El problema es que a veces estamos tan metidos en este mundo tan agitado que no nos tomamos el tiempo para permitir que Dios hable a nuestro corazón. Ya hablamos en otros estudios acerca de las diferentes maneras como Dios nos habla, a través de los hermanos, a través de los pastores, los maestros, a través de los sueños, las visiones. Pero Dios nos habla, hermanos, a través de su palabra de una manera profunda y segura. No hay error. Dios, hermanos, permitió que fuera inspirada su palabra y escrita
por aquellos hombres para que nosotros no nos confundiéramos y no creyéramos que nos dijo tal o cual cosa. Ahora sí que papelito habla. Y cuando está escrito, hermanos, no hay posibilidad de error. Entendemos qué es lo que Dios nos está diciendo. Yo tengo presente, porque en muchas ocasiones me han preguntado cosas que son muy difíciles de entender, y tengo presente las palabras de mi hermano pastor Jesús, y se las he repetido. Digo, mi pastor dice estas palabras: no me preocupa de la Biblia lo que no entiendo. Me preocupa de la Biblia lo que entiendo perfectamente y no lo hago, no quiero hacerle caso. Porque entonces ahí no hay vuelta de hoja. Ahí ya sé que voy a tener una reprensión de parte del Señor. Así que nosotros tenemos esta palabra profética que es la más segura y debemos anhelar escuchar la voz de Dios. Ahora, siguiente diapositiva. Hay algo que nosotros debemos saber, hermanos, y tenerlo muy cierto. Estamos hablando acerca de buscar en la Biblia la palabra de Dios con esa hambre espiritual. Pero tenemos que reconocer que el Señor Jesucristo nos prometió que el Espíritu de Dios nos guiaría. En Juan 16:13 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Creo que leo el versículo, probablemente me equivoqué, hermanos, en el versículo, pero está en Juan 16:13 y dice así: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Me encanta, porque en otra porción de la Escritura el Señor Jesucristo le dice a los discípulos: y no tendrá necesidad que nadie les enseñe, porque el Espíritu Santo les guiará. El Espíritu Santo no hablará de sí mismo, sino hablará las cosas que escuchará y se las dirá a ustedes. Cuando nosotros estudiamos la Biblia, hermanos, tenemos que estar con ese pleno reconocimiento. El Espíritu de Dios está presente. El Espíritu de Dios está presente y Él nos guía. Si nosotros vamos con hambre espiritual, Él nos va a enseñar cosas que nosotros no habíamos entendido. Ahora, cuando hablamos de esto, hermanos, hay algo que tenemos que decirles. La palabra de Dios, en el original griego, hay dos palabras que hablan acerca de la palabra de Dios. Uno es la palabra logos y otra es la palabra rema. Estas dos palabras en griego solo están traducidas como la palabra o lo que Dios ha dicho. Pero en el original tenía un significado muy distinto una de otra. La palabra logos tiene que ver con la palabra que Dios ha dicho en el pasado o sobre una situación en general. Pero la palabra rema tiene que ver con una palabra que Dios le da a una persona para un evento muy particular. Déjenme ponerles un ejemplo muy extremo, pero que se sigue dando. Ustedes recuerdan, hermanos, que Dios le dio a Moisés la orden de atravesar el Mar Rojo. Y lo atravesaron y el Mar Rojo detuvo sus aguas en una parte y en otra, y ellos pasaron en seco. Y luego Dios le dijo a Josué: te voy a empezar a engrandecer y se darán cuenta de que estoy contigo como estuve con Moisés. Prepara al pueblo y tú vas a atravesar en seco el río Jordán. Bueno, hace algunos años, en Corea, el hermano Paul Yong-gi Cho menciona que había una campaña evangelística, pero hubo una tormenta enorme y un río creció, uno de los ríos principales creció. Antes era como un riachuelo y creció. Si ustedes han estado en algún lugar en la sierra, se podrán dar cuenta de eso, que a veces se pueden pasar los riachuelos pisando de una piedra a otra. Pero si es temporada de lluvia y el riachuelo está en la parte baja de algunos cerros,
la crecida del agua puede aumentar tan rápidamente que algunas personas literalmente se pueden ahogar. En esa campaña había un grupo de jóvenes que habían leído en la Biblia acerca de los milagros que Dios había hecho y habían leído cómo Pedro había caminado sobre el mar. Y entonces ellos dijeron, Dios está con nosotros, Él sabe que vamos a la campaña que está del otro lado, a servir a Dios y adorarlo. Así que bajemos. Y el agua estaba crecidísima. Al día siguiente, hermanos, se encontraron los cuerpos muertos. ¿Por qué? Porque Dios da palabras específicas para situaciones específicas y una palabra que es general para todos nosotros. El tema, hermanos, es que nosotros tenemos que aprender a pedirle al Señor que nos dé su guianza para cosas muy específicas. Hoy en la mañana hablaba con un joven y me platicaba de la experiencia triste que tuvo como familia cuando un tío muy querido, un primo y su hermano y otras personas conocidas se enfermaron de coronavirus y algunos de ellos murieron y su hermano dice, bueno, él se enfermó hace 6 meses, se contagió la primera vez, la libró, se volvió a contagiar, la libró, ahorita parece que está contagiado otra vez, está flaquísimo, su cuerpo no funciona, tiene cosas que están mal dentro de su organismo. Y entonces, eso a mí me hace pensar, hermanos. Y yo le decía, a veces como cristianos pensamos que es un asunto de fe, que si yo confío en Dios, Dios no va a permitir que esto suceda. Pero yo le decía, Dios tiene muchas maneras de llamar a sus hijos a su presencia. Pero si nosotros vemos que hay alguna situación que está mal y Dios nos ha dicho que debemos tener cuidado, debemos tener cuidado. Debemos tener cuidado. Y yo quiero compartirles, hermanos, que hace algunos meses, cuando el gobierno decretó que no íbamos a tener reuniones, yo estaba enojado. Yo estaba enojado porque decía, es que son unos exagerados, o sea, la cantidad de personas que hay que se han enfermado no es significativo. Y yo estaba molesto por esta situación. Pero, siendo una orden del gobierno, dije, bueno, pues tendré que preguntarle al Señor. Y preguntando al Señor sobre este asunto, encontré un pasaje de la Escritura donde el Señor le había dicho a un rey, pero yo sentí que esa palabra que les había dicho al rey era la misma palabra que me estaba diciendo a mí en este momento. Y la palabra era, quédate en tu casa. ¿Por qué le vas a traer mal a tu pueblo? Y cuando yo leí esa palabra, me choqueó de momento, pero le dije, Señor, pero tú sabes perfectamente lo que va a implicar para mí en mi negocio, el que yo detenga, el que saque a los trabajadores, el que no solamente detenga las actividades de la iglesia, sino saque a los trabajadores. ¿Sabes lo que me va a costar en dinero, Señor, el tener que sustentar a 10 trabajadores con su sueldo durante el tiempo que dure esto? Yo no voy a poder. Y entonces, al seguir leyendo, encuentro que el rey estaba preocupado porque había dado un anticipo para iniciar una guerra, y ese anticipo, si no iniciaba la guerra, lo iba a perder. Y Dios le dice, quédate en tu casa. Y entonces él le pregunta al profeta, ¿y qué hago con todo el dinero que ya di de anticipo? Y Dios le dice a través del profeta, mía es todo el oro y toda la plata. No puedo darte yo mucho más. Obedece. Y cuando yo leí eso, hermanos, entendí que esa palabra, logos, se convertía en una palabra específica para mí, rema, diciéndome, obedece y quédate en tu casa. Cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, hermanos, hay varias cosas que tenemos que saber acerca de esta palabra rema. Sí, es una palabra específica, hermanos, para una necesidad específica. Si usted está orando al Señor
por alguna cosa en particular y tiene la disposición de escuchar al Señor, Dios le va a dar una palabra específica acerca de lo que usted está pidiendo. Recuerdo que en una ocasión, hermanos, hace algunos años, me invitaron para ir a orar por una persona que iba a ser operada del corazón. Y cuando yo fui a visitarlo, le compartí del Evangelio, le di el plan de salvación, recibió al Señor Jesucristo, y cuando le iba a dar la palabra, entendí que el Señor me decía, léele Mateo 11:28. Y entonces se la leí. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. No se lo dije en ese momento ni a él ni a su esposa, pero la palabra que recibí en ese momento es, él va a partir a mi presencia. Y eso, la gloria es al Señor, ha ocurrido en algunas ocasiones. Cuando mi mamá iba a partir con el Señor, ella partió el 12 de mayo de 1977. Vino un tío, mi tío Hermilo Roldán, y estuvo con ella y estuvo orando por ella. Y nosotros sabíamos que Dios había utilizado la vida de este hermano, de este tío, para hacer obras de sanidad y milagros, porque él era una persona de ayuno y oración que buscaba constantemente al Señor. Cuando mi tío terminó de orar, le dijo a mi mamá, paz. El Señor te dice, prepárate, porque en 3 días partes a mi presencia. Eso ocurrió el 9 de mayo de 1977. El 12 de mayo, 3 días después, mi mamá partió con el Señor. Entonces, Dios da palabras específicas, no para casos tan extremos, pero sí para algunas necesidades que nosotros tenemos. Ahora, aterrizando esto, hermanos, de escuchar la voz de Dios, hay cosas que nosotros debemos ver, cosas que tenemos que preguntarnos para escuchar la voz de Dios. La primera cosa que debemos preguntarnos es, ¿cuál es la enseñanza o mensaje que Dios quiere transmitirme? Estoy estudiando este pasaje, pero Dios, ¿qué me quiere decir con este pasaje? Y a veces, hermanos, se requiere no solamente de la mejor actitud, no solamente de la expectativa en fe, de la convicción de que su palabra se va a revelar a nosotros. No solo se requiere la inteligencia, sino también de doblegarnos y decirle al Señor, Señor, ya he leído tu palabra 2 o 3 o 4 veces. Señor, ¿qué es lo que tú quieres decirme con este mensaje? Y algunos pasajes, hermanos, son tan claros que entendemos el mensaje de parte de Dios. Hijo, lo que yo quiero de ti es que seas más humilde. Hijo, lo que yo te estoy diciendo a través de este pasaje es que tú perdones a tu hermano, a tu hermana. Hijo, lo que te estoy diciendo a través de este pasaje es que te sujetes a tu pastor. Hijo, lo que te estoy diciendo a través de este pasaje es que no causes conflictos dentro del hogar. Hijo, lo que te estoy diciendo a través de este pasaje es que tengas cuidado porque esta decisión que vas a tomar te va a traer repercusiones. Leemos el pasaje, hermanos, le preguntamos al Señor, ¿cuál es el mensaje? ¿Cuál es la enseñanza, Padre? Y generalmente los pasajes nos revelan lo que Dios quiere decirnos. Luego, hermanos, podemos preguntar al Señor, Señor, ¿cuál es la promesa que está aquí con la que tú quieres bendecirme? Porque el logos, las promesas que fueron dadas a algunas personas se pueden convertir en un rema para nosotros, en una palabra específica para nosotros, cuando al estar estudiando la palabra, nos adentramos en ella y entendemos que Dios nos está diciendo a nosotros específicamente. A mí, Rubén, me está diciendo el Señor, si tú haces esto, hijo, tenlo por cierto, yo te voy a bendecir de esta manera. Y aunque en la vida, hermano, sea atravesado por algunos momentos que han sido complicados, de decepción, de frustración, problemas serios, me he aferrado de las promesas de Dios, donde el Señor me ha dicho, de cierto te digo que nunca te abandonaré, nunca te dejaré, siempre estaré contigo. Y esa palabra, que es la palabra logos, se convierte en el rema para mí. Es una promesa que Dios me ha dado.
Nosotros tenemos que preguntarnos en el pasaje que estoy leyendo, ¿cuál es la bendición que Dios tiene para mí? ¿Cuál es su promesa? Y luego, hermanos, tenemos que preguntarnos, ¿cuál es el mandamiento? ¿Qué es lo que quiere Dios que yo haga al estudiar este pasaje? Me gusta mucho lo que dice el hermano Rick Warren. Toda promesa tiene una premisa. Es decir, generalmente encontramos en la palabra de Dios que Dios nos da una promesa, pero nos dice, esta es tuya, hijo, pero tienes que hacer esto. Por ejemplo, de mis versículos favoritos desde que era adolescente. Pon a sí mismo tu delicia en Jehová y Él te dará las peticiones de tu corazón. ¿Cuál es la promesa? ¿Están conmigo aún? Sí, Las peticiones. La promesa son del las corazón. bendiciones. Él te dará los anhelos de tu corazón. ¿Cuál es la premisa? ¿Cómo dijo Rubén? ¿Cuál es el requisito? Pon a sí mismo tu delicia en Jehová. Sí, exacto, Dani. El requisito es, pon a sí mismo tu delicia en Jehová. Ese es el requisito, ese es el mandamiento. Deleítate en el Señor, encuentra alegría al buscar al Señor y la promesa, y Él te dará las peticiones de tu corazón. Y luego viene otra, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. ¿Cuál es la promesa? Eli. Que Él hará. Él hará. Él hará. Esa es la promesa. ¿Y cuál es la premisa? Encomienda a Jehová tu camino. Confía en Él. Confía en Él. Entonces, a la premisa sigue la promesa. Cuando nosotros queremos avanzar en la vida cristiana, hermanos, y escuchar la palabra de Dios, tenemos que estar muy atentos a las cosas que el Señor está pidiendo de nosotros. Una promesa siempre va acompañada con un mandamiento. Y esos mandamientos que Dios le dio a Moisés, diciendo, y todas estas bendiciones te seguirán si me obedeces. Y empieza todo el listado de bendiciones que Dios traerá a nuestra vida si en nuestro corazón hay la disposición para obedecer. Así que si queremos escuchar la voz de Dios, hermanos, yo le diría para concluir, busquemos al Señor con la mejor actitud. Con la mejor actitud, con diligencia, con pasión, con entusiasmo, con alegría, con expectativa, con fe. Hagámoslo con inteligencia, no dejando que nadie nos mueva, porque Dios nos dio una mente para pensar y también una mente para analizar lo que Él ha escrito. Pero hagámoslo con hambre espiritual. Si anhelamos que el Señor nos hable, hermanos, tenemos la palabra profética más segura, que es como una antorcha en medio de la oscuridad. Dios nos va a iluminar. Dios nos va a hablar a través de su palabra. Amén, hermanos. Podrían, como ejercicio de la próxima semana, escribir, hermanos, leer algún pasaje, escribirlo y después ir sobre estos puntos. ¿Cuál es la enseñanza que Dios me quiere dar? ¿Cuál es la promesa? ¿Cuál es el mandamiento que debe obedecer? Hay una cosa importante que está aquí en la última diapositiva. La Biblia es de aplicación personal. ¿A qué me refiero con aplicación personal? No que es para todas las personas. No, me refiero a que todo lo que Dios ha escrito, lo ha escrito para mí, para Israel, para Daniel, para Eli, para cada uno de los que estamos aquí. Aplícala de manera personal, porque algunos leen la Biblia y dicen, ¡ay, qué buen versículo, qué buen pasaje, se lo voy a decir al hermano! Y ya tengo que decirle al pastor, o ya tengo que decirle a mi mamá. Pero la Biblia es de aplicación personal. Dios me está hablando a mí. Y no me dice, díselo a tu hermano. A menos, claro, que muy específicamente les diga, díselo a tu hermano, como se lo decía con los profetas. Pero si va a hacer eso, yo le diría, antes ayuna al menos 24 horas, ora 2 horas y después habla.
para que estés convencido que lo que Dios te dijo para decirle a otra persona realmente esté siendo inspirado por el Espíritu Santo. Si está en medio de un arrebato o un enojo, te aseguro, no viene de Dios, porque la justicia de Dios no se manifiesta a través de la ira o del enojo. Amén. Gracias, hermanos.